Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Eduardo Tovar Herrera y les voy a presentar la interfaz gráfica para el manejo de algoritmos de inteligencia artificial que desarrollé en lenguaje Python con ayuda del IDE Spider y de la librería Tkinter. Como mencioné, la aplicación está desarrollada en lenguaje Python, entonces vamos a proceder a su ejecución. Observamos que se crea una ventana principal en la cual da la bienvenida a la aplicación y una pequeña introducción a la aplicación. Vemos que consta de 7 módulos, 5 de los cuales son algoritmos y uno nos sirve para la carga de archivos. Vamos a ver cómo funciona este módulo y vemos que nos permite cargar un archivo eligiendo el tipo de separación y el encabezado de dicho archivo. Vemos que nos permite subir archivos con separación de tabulador, de coma o de salto de línea. Para probar cómo funciona, vamos a seleccionar estos parámetros. Vamos a buscar un archivo. Permite la carga de archivos de texto y de archivos CSV. Vamos a cargar este archivo. Y aquí nos da una vista previa de cómo se está cargando el archivo. Y observamos que el archivo está separado por comas, por lo que habría que modificar este parámetro. Buscamos nuevamente y realizamos la carga. Vemos que se carga de manera adecuada. Si quisiéramos seleccionar alguna de las columnas o variables previamente, podríamos hacer uso de este botón que se llama encontrar variables. Nos mostrará todas las variables que encuentra dentro del archivo y podremos seleccionar alguna de ellas. En caso de no ser necesario, podremos seleccionar todas las variables. El primer algoritmo que vamos a ver es el algoritmo a priori. Lo seleccionaremos. Vemos que consta de 4 parámetros de entrada: el soporte mínimo, la confianza mínima, la elevación mínima y el mínimo de elementos que debe tener la regla de asociación. Podemos probar el algoritmo con algunos parámetros de entrada que previamente hayamos corroborado en otra aplicación o con otro lenguaje o en otra plataforma. Entonces, estos parámetros los estoy cargando ya que yo sé qué es lo que se espera. Esperamos 50 reglas de asociación y después de presionar el botón esperaremos a que muestre los resultados. Vemos que aunque se tarda un poco de tiempo, no es tanto como para requerir otros elementos. Y como mencioné anteriormente, se esperaban 50 reglas y 50 reglas son las que aparecen. Ahora bien, si quisiéramos modificar la elevación, podemos modificarla aquí y presionar nuevamente el botón de generar. Esperamos un par de segundos y observamos que genera las nuevas reglas. Y como podemos ver, la elevación, lift, se encuentra por arriba de los 4 puntos y se generan 10 reglas de asociación. Como observamos, este método es de los más sencillos, pues únicamente con algunos parámetros de entrada nos genera una salida que posteriormente se tiene que interpretar. Podemos limpiar nuestra ventana o salir. El segundo algoritmo que vamos a ver es la correlación de Pearson. Como podemos ver, la ventana es bastante sencilla, consta de 3 botones, 2 listas desplegables y una lista de todas las variables encontradas en el modelo. Podemos seleccionar un par de columnas para ver su relación, ya sea de manera escrita con una matriz de correlación o bien de manera gráfica con ayuda de un mapa de calor, donde podemos ver que los colores más claros representan una relación más fuerte y los colores más oscuros una relación mínima. Una vez que tenemos eso, podemos comparar dos variables, por ejemplo, el radio y el área.
que, como sabemos, comparten una relación bastante cercana, por lo que la gráfica se verá de manera lineal. Este tipo de variables no aportan mucho a nuestro modelo, por lo que si cambiamos el radio por la concavidad, podemos ver pues que hay poca correlación y que aporta mucha más información a nuestro modelo. Y pues prácticamente esas son las dos grandes aplicaciones de este algoritmo: poder observar la correlación de todas las variables o de las variables que queramos, de un par de variables, y a partir de estas decidir con qué variables deseamos continuar en nuestro modelo o cuáles nos proporcionan mayor información. Para el tercer algoritmo, las distancias o métricas de similitud, vamos a entrar al cuarto módulo y vamos a seleccionar esta opción. Podemos ver que consta de 3 listas desplegables. La primera nos muestra los tipos de mediciones que podemos realizar, y en las otras dos los elementos a comparar, en 15 registros. Vamos a comparar el elemento 0 y el elemento 4, que corresponderían al empleado 1 y al empleado 5. Y seleccionaremos una métrica de medición. En un primer momento vamos a seleccionar la euclidiana. Vamos a realizar la comparación. Vemos que en la fila se encuentra un valor cadena, que es E1, corresponde al empleado 1, por lo tanto se debe de desechar ese valor. Y en el segundo elemento se encuentra la cadena E5, que también se debe de desechar para no generar problemas a la hora de hacer la medición. Y observamos que se compara el empleado con ID 1, E1, el empleado con ID E5, y observamos que el valor más grande que comparten, que es el salario, ambos son de 10,000, por lo que la distancia euclidiana es un poco baja, de 10.954. Sin embargo, vamos a compararla con la distancia de Chebyshev. Entonces, si realizamos la medición, nuevamente nos dice que no se toman esos valores y vemos que efectivamente la distancia en antigüedades, que es de 9, es la distancia de Chebyshev. Ahora bien, podemos compararla con la distancia de Manhattan, la cual será la suma de todas las diferencias que se encuentren. En este caso, podemos inferir que se va a ser mayor a 9. Damos en comparar. Nuevamente nos dice que no va a tomar esos valores. Y podemos ver que la distancia es de 18. Finalmente, podemos usar la distancia de Minkowski, que por defecto tomará en cuenta la distancia euclidiana. Como vemos, este algoritmo nos permite observar las 4 métricas de similitud y observar qué tan distantes son un elemento de otro. Podemos limpiar nuestra ventana o podemos salir. Para continuar, haremos uso del algoritmo de clustering particional. Corremos nuestro clustering y vemos que nuevamente nos genera la lista con las variables o con las columnas que encontró. Vamos a seleccionar algunas variables. Seleccionamos estas variables. Nuevamente podemos ver su relación. Vemos que ya no existen relaciones tan fuertes. Y podremos generar nuestro modelo de datos. El clustering particional, como recordamos, pues nos genera nuestros datos en algunos grupos. Estos grupos pueden variar dependiendo del método usado. Al ser particional este tipo de clustering, se genera por medio de una gráfica, que es la gráfica del codo, el método del codo, en la cual podemos observar cómo se van a distribuir los datos y qué tanto beneficio obtenemos con el número de grupos.
Vamos a observar esta gráfica y vemos cómo se distribuiría. Podemos ver que a lo mejor si generáramos 4 o 5 clústeres, se obtendría un mayor beneficio. Entonces vamos a generar 5 clústeres, 5 grupos. Ingresamos al 5 y presionamos este botón, que nos creará una nueva ventana donde podremos observar los centroides y los datos que se asocian a ese centroide y la distribución de todos los datos. Si bien esta gráfica es un poco difícil de entender, podemos ver cómo se distribuyen los clústeres de este lado. Vemos que este es uno de los algoritmos más completos y que nos permite hacer una clasificación dependiendo las características de cada uno de los pacientes o de cada uno de los registros. Podemos regresar para generar otro tipo de modelo o finalmente salir de este algoritmo. Finalmente vamos a usar el sistema de inferencia basado en la regresión logística. Para esto no es necesario cargar ningún archivo, pues genera el modelo de manera automática. Y al ser un sistema de predicción o de inferencia, necesita haber sido precargado con algunos datos, por lo que los toma de manera automática del archivo. Toma el 80% de ese archivo para generar un aprendizaje y a partir de ese aprendizaje asignar ya sea un valor 1 o 0 a las características que ingresemos. Por ejemplo, vamos a ingresar los parámetros de textura de 24.54, de área de 181, de compactness de 0.05362, concavidad de 0.0 y simetría de 0.1587 y la dimensión fractal de 1. Con estos datos de prueba se espera que el sistema dé como diagnóstico que se trata de un tumor benigno. Entonces vamos a probar la predicción y vemos que como resultados de la inferencia, con un porcentaje de exactitud del 89.47%, el sistema determina que el paciente presenta un tumor benigno. Ahora bien, vamos a modificar los datos de entrada para ver si obtiene algún tumor maligno. Con estos datos se esperaría que el sistema dé como resultado que se trata de un tumor maligno. Entonces vamos a probar esta predicción dando con el botón generar predicción y vemos que efectivamente se obtiene que se trata de un tumor maligno. Finalmente, mis datos de contacto se encuentran aquí, mi correo electrónico y el desarrollador que soy yo, que hice todo este desarrollo. Y como conclusión, pues así funciona mi interfaz, funciona de manera adecuada y en el caso del sistema de inferencia, pues vemos que nos presenta un gran porcentaje de exactitud, bastante aceptable, ojalá fuera un poco más alto, sin embargo, pues nos da una idea del diagnóstico que se podría dar. Y pues ese es mi proyecto, la interfaz gráfica para el manejo de algoritmos de inteligencia artificial. Por mi parte es todo, muchas gracias.